Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doc. Con los farmes, platicábamos la última clase acerca del metotrexate, de cómo lo administramos semanalmente, su rango de dosis que va de 5 miligramos a 20 miligramos, aunque algunos autores, algunos expertos opinan que se pueden dar hasta 25 miligramos y algunos otros intrépidos hasta 30 miligramos. Pero ya les mencionaba yo que en mi experiencia, pues si un paciente no responde con 20 miligramos, es muy difícil que responda con 25 o inclusive más. ¿Ok? Platicábamos también de que es un medicamento de dosis, de fácil dosificación, ¿sí? Nada más cada semana se toman 10 miligramos, 15 miligramos, 20 miligramos cada semana. Las tabletas vienen de 2.5 miligramos, entonces en base a eso se prescribe. ¿Ok? Su nombre comercial es Ledertrexate, pero hay otros más, hay genérico también, entonces pueden prescribir el que ustedes gusten. E inclusive en la propia caja tiene ahí, dice, nucleadito, una leyenda que dice, este medicamento debe ser usado por médicos con experiencia en el uso de medicamentos antineoplásicos o de medicamentos oncológicos, porque originalmente el metotrexate se ha estado utilizando o se usa para el cáncer. Nada más que ahí las dosis que se usan para el cáncer son dosis mucho más altas que las que nosotros usamos. Les digo, la dosis máxima semanal es de 20, quizás 25 miligramos. En cambio, para cáncer, pues por dosis son 500 miligramos o 1 gramo inclusive de metotrexate. Son dosis ya, pues, ya muy altas. Los efectos adversos son frecuentes, principalmente a nivel de tubo digestivo, náusea, vómito, diarrea. Y lo más delicado es que puede haber afección hepática, eventos adversos a nivel hepático. Por eso siempre hay que estar monitorizando al o a la paciente con pruebas funcionales hepáticas. A nivel hematológico puede también presentarse, pero esto es raro. Sin embargo, tenemos que monitorizar con biometrías hemáticas. ¿Sí? En algunos casos, en algunas mujeres sobre todo, puede haber trastornos de la menstruación, retrasos en la regla, ¿sí? Y eso pues preocupa un poco a las mujeres, quizás tranquilizarlas de que puede suceder y que después se va a regularizar. ¿Ok? Entonces, así es el metotrexate, es el farme más prescrito a nivel mundial, por eso hasta con letras rojas lo puse aquí en la diapositiva. ¿Ok? ¿Preguntas del metotrexate? Bien. El segundo farme más vendido a nivel mundial es leflunomida. En algunos casos ustedes pueden encontrarlo con el nombre de leflunomide. Es lo mismo. Es el segundo farme más vendido a nivel mundial, después del metotrexate. Aquí se utiliza para artritis reumatoides, la indicación principal de leflunomida. Artritis reumatoide, sin embargo, ya se han encontrado algunas otras indicaciones, como el propio lupus eritematoso sistémico, en algunos casos de miopatías inflamatorias, en algunos casos de espondiloartritis, pero la indicación principal es artritis reumatoide. ¿Ok? Leflunomida tiene dos maneras de dosificar, o dos esquemas de dosificación. La primera de ellas, que es la más común, la más frecuente, la que la mayoría de médicos utilizamos, es que se inicia el tratamiento con una dosis de ataque o de inducción, que consiste en darle al paciente o prescribirle al paciente 100 miligramos cada 24 horas por 3 días. ¿Ok? Es decir, que si yo lo prescribo el día de hoy,
va a tomarse un comprimido de 100 miligramos hoy, otro comprimido de 100 miligramos mañana martes y otro comprimido de 100 miligramos el día miércoles. Y a partir del día jueves empiezo con comprimidos de 20 miligramos. Un comprimido de 20 miligramos cada 24 horas, todos los días. Así de forma indefinida. ¿Ok? Ese es el primer esquema de dosificación de leflunomida. Hay otro esquema que es menos socorrido, es quizás un poco más cómodo, pero no es tan prescrito por la mayoría de los especialistas. Y que consiste en darle al paciente 100 miligramos cada semana. ¿Okay? Un comprimido de 100 miligramos cada semana. ¿Ok? Como si fuera metotrexato. Lo tomaría cada 8 días. No es muy útil porque al final de cuentas le están dando 100 miligramos cada semana. En cambio, si ustedes le dan 20 miligramos cada 24 horas, le están dando 140 miligramos cada semana. Entonces la dosis sí es diferente. Sin embargo, esa de cada semana pues es cómoda, nada más, es la única ventaja, digamos. Pero la mayoría preferimos que el paciente tome leflunomida todos los días. ¿Ok? El nombre comercial de leflunomida es Araba. Araba. Hay otros nombres comerciales y también ya hay genérico de leflunomida porque ya perdió su patente. ¿Ok? Igual que metotrexate o igual que los otros fármacos que hemos comentado. Hay que estar monitorizando. Leflunomida también tiene toxicidad hepática. Entonces tenemos que estar checando pruebas funcionales hepáticas. Eventos adversos hematológicos son más raros, pero también hay que monitorizar biometría hemática. Un inconveniente de leflunomida y que es muy frecuente en los pacientes es que favorece infecciones respiratorias superiores muy frecuentemente. Entonces hay pacientes que llevan una semana, dos semanas tomando leflunomida, así como lo prescribimos, y de repente nos hablan o vienen a consulta y nos dicen, oye doctor, ¿por qué me está dando tanta gripa? ¿Sí? A partir de que empecé a tomar esta medicina, tengo gripa, y luego, bueno, pues le das algún antihistamínico, algún antigripal, mejoran y al mes, mes y medio, otra vez gripa, ¿sí? La cuestión es de que muchas infecciones de repetición pueden favorecer complicaciones de ellas, o bien que el paciente diga, no me siento a gusto, y entonces suspenden el tratamiento. Otro evento adverso de la leflunomida es que frecuentemente se cae el cabello. Los pacientes se quejan de que se cae el cabello con la leflunomida. Y puede ser motivo también de suspensión del fármaco. Se me olvida, metotrexate también provoca caída del cabello, pero no al grado que provoca la leflunomida. ¿Ok? Entonces, estos dos son los fármacos más prescritos a nivel mundial. Metotrexate primero, leflunomida segundo. Y después vienen los demás, como los antimaláricos, cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalacina. ¿Ok? Finalmente, aquí en la diapositiva menciona el libro o las publicaciones, dos fármacos más considerados como fármacos, la minoxiclina y la talidomida. Prácticamente no creo que haya ahorita alguien que los esté prescribiendo. ¿Ok? En el histórico, por ahí hubo publicaciones de que minoxiclina y talidomida pudieran ser útiles, pero yo no tiene muchísimos años, minoxiclina nunca lo he prescrito. Talidomida en alguna ocasión o dos ocasiones prescribí talidomida, pero hace muchos años, y de ahí para acá ya no. ¿Sí? Metotrexate y leflunomida son los mejores, entonces no me voy a empezar a buscarle tres pies al gato con algún paciente. Les doy los que están comprobados que tienen una eficacia muy buena en el manejo de estas enfermedades. ¿Ok? En el uso de los fármacos, en ocasiones es necesario asociar dos fármacos. Inclusive hay pacientes que pueden llegar a tomar hasta 3 fármacos. Es raro, pero sí hay pacientes que pueden llegar a tomar 3 fármacos. Nosotros, cuando el paciente es virgen a tratamiento, iniciamos metotrexate primero, que es el de elección, y vamos viendo la respuesta al mismo. Si después de algunos meses de llegar a la dosis óptima y de que el paciente no mejora o mejora parcialmente, lo que podemos hacer es agregarle otro fármaco. Generalmente, el fármaco
se asocia más al metotrexate es cloroquina o hidroxicloroquina. Es la asociación más común. ¿Sí? Metotrexate más hidroxicloroquina o metotrexate más cloroquina. El segundo esquema, la segunda asociación más comúnmente prescrita es metotrexate con leflunomida. ¿Ok? Pero acuérdense, estamos asociando en este caso dos fármacos que tienen factores para propiciar los eventos adversos. Si estoy insistiendo que cuando prescriban uno de ellos hay que vigilar, pues con mayor razón cuando ya se asocian dos. Es raro que algún paciente tenga tres fármacos, pero sí lo hay, pues. Entonces, metotrexate sigue siendo el eje o la columna vertebral del tratamiento, y de ahí le asociamos hidroxicloroquina, cloroquina y leflunomida. O podemos asociar metotrexate, sulfasalacina y cloroquina o hidroxicloroquina. Podemos jugar. Todo va a depender de cómo esté nuestro paciente, de que no haya eventos adversos, de que no haya una buena respuesta. Entonces, así vamos asociando los diferentes fármacos. ¿Ok? Entonces, si después de asociar dos fármacos o inclusive tres fármacos a buenas dosis, a dosis óptimas que les acabo de mencionar, no hay buena respuesta, es el momento de pensar en otro tipo de fármacos que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Ok. Ahora tenemos este grupo de medicamentos que son los inmunosupresores. Como su nombre lo indica, aquí lo que estoy buscando es una inmunosupresión a mi paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fármacos los voy a utilizar para esas enfermedades autoinmunes en donde todo su sistema inmunológico está alterado o desregulado. El ejemplo típico del uso de un inmunosupresor es el lupus eritematoso generalizado, pero podemos utilizarlo en cualquiera de las otras enfermedades. Podemos hablar de miopatías inflamatorias, de vasculitis sistémicas, de escleroderma, de enfermedad mixta del tejido conectivo, de la propia artritis reumatoide. Entonces, ahí es donde voy a utilizar yo los inmunosupresores. Existen diferentes inmunosupresores. Algunos se prescriben más frecuentemente que otros porque va a depender de la gravedad del caso o del paciente que esté yo tratando. Uno de ellos es la azatioprina. La azatioprina, como acabo de mencionar, se puede utilizar en diferentes enfermedades. ¿Cómo prescribo la azatioprina? ¿Sí? El rango de dosis de azatioprina va de 50 miligramos a 200 miligramos al día. Algunos autores, algunos médicos recomiendan o prescriben la azatioprina hasta 250 miligramos al día. ¿Ok? Las tabletas vienen de 50 miligramos, es decir, que yo le puedo dar una tableta de 50, dos de 50, tres de 50, cuatro de 50, más allá, pues hasta 5 de 50, pero entre más más riesgo de eventos adversos. ¿Ok? Entonces, el rango de dosis de azatioprina va de 50 miligramos a 200 miligramos al día. Ya dije en qué se utiliza. El nombre comercial es Imuran, aunque hay otros nombres comerciales. El más frecuentemente o el que más se conoce es Imuran, o el nombre genérico también. Mucho cuidado con estos. Están inmunosuprimiendo a su paciente. Eventos adversos, como hemos comentado, infecciones por oportunistas, ¿sí? Eventos adversos hematológicos, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia, trastornos a nivel gonadal, como azoospermia, como anovulación. ¿Ok? Entonces, hay que estar vigilando eso. Pero es evidente que si mi paciente está mal y necesito inmunosuprimirla, pues tengo que correr esos riesgos, porque si no lo hago, pues pongo en riesgo la vida de la paciente. ¿Ok? Entonces, cuando yo prescribo estos fármacos, monitorizo, siempre estoy vigilante. ¿Sí? Una paciente con una enfermedad de estas, yo no le puedo decir, ya tiene su tratamiento, ahora váyase y regrese en un año. No, aquí uno tiene que ser consciente de que la paciente
que verla periódicamente, ¿ok? Desafortunadamente, en nuestro sistema de salud, que nos obliga a nivel de las instituciones, por el gran volumen de pacientes, pues de no verlos tan frecuentemente. Y hay pacientes con lupus que se están viendo cada 6 meses, cada 8 meses. Eso a nivel privado, pues no sucede. ¿Sí? A nivel privado, a los pacientes los vemos con mayor frecuencia, porque tiene uno que estar vigilando la actividad de la enfermedad, cómo va evolucionando, monitorizando con estudios de laboratorio. ¿Ok? Esa es la satioprina que se administra por vía oral. Son tabletas de 50 miligramos. La ciclofosfamida es un inmunosupresor originalmente, también como el metotrexate, utilizado para el cáncer. Sin embargo, por esos efectos inmunosupresores que tiene, nosotros traspolamos el uso de ciclofosfamida a enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Otra vez, el ejemplo típico es el lupus eritematoso generalizado. ¿Ok? ¿Cómo se administra la ciclofosfamida? La ciclofosfamida se administra intravenoso. También hay presentación oral, pero no es tan socorrida la ciclofosfamida oral como la administrada por vía intravenosa. Al igual que comentábamos de las dosis altas de metilprednisolona en casos graves, igual la ciclofosfamida la reservamos para casos graves de este tipo de enfermedades. Es decir, un paciente con una hemorragia pulmonar por lupus, con una vasculitis cerebral, una paciente con nefritis lúpica, con una vasculitis generalizada, severa, una miopatía inflamatoria que no responde al tratamiento convencional. Es decir, cuadros graves de enfermedades autoinmunes. ¿Ok? ¿Cómo administro la ciclofosfamida? Se administra a razón de 1 gramo por dosis. Es decir, es un ejemplo de la vida real. El día de hoy veo una paciente con una nefritis lúpica grave que está evolucionando rápidamente y digo, necesito inmunosuprimirla rápidamente para evitar que progrese. ¿Okay? Y entonces prescribo ciclofosfamida, 1 gramo intravenoso, dosis única. El gramo de ciclofosfamida lo puedo diluir en 500 miligramos de solución fisiológica, pasar en 1 hora, hora y media, todo va a depender de mi criterio. ¿Ok? Entonces, ciclofosfamida, 1 gramo IV cada mes. Algunos también a esta dosis de ciclofosfamida le llaman bolos de ciclofosfamida, pulsos de ciclofosfamida. ¿Ok? Es lenguaje coloquial que, si ustedes quieren, si ustedes quieren, lo pueden reproducir o dejarlo en el olvido. ¿Ok? Entonces, así se administra la ciclofosfamida. Entonces, le administro 1 gramo hoy, que es 24 de abril. El siguiente bolo se lo voy a administrar el 24 de mayo. Y así me voy cada mes, cada mes. Independientemente de que yo le estoy dando los bolos de ciclofosfamida, estoy manteniendo la inmunosupresión, por ejemplo, con prednisona por vía oral, ¿okay? O con deflazacor por vía oral, todo el resto de los días de aquí hasta el siguiente mes. ¿Ok? Pero por vía de mientras, yo ya inmunosuprimí a mi paciente con esa dosis alta de 1 gramo el día de hoy. ¿Ok? El nombre comercial de ciclofosfamida es Genoxal. También hay genérico, ustedes pueden prescribirlo de esa manera. Todo paciente que vaya a recibir una dosis de ciclofosfamida tiene que ser en un hospital. ¿Ok? Si mi paciente llegó grave, pues yo le pongo su ciclofosfamida el día de hoy, a lo mejor responde favorablemente. Mi paciente en 1 semana ya se va del hospital porque ha mejorado bien de su cuadro clínico. Pues en 1 semana la doy de alta, pero yo le digo que en 1 mes tiene que regresar, es decir, el 24 de mayo tiene que regresar otra vez al hospital para su administración de ciclofosfamida. En hospitales donde se cuenta con unidades de quimioterapia, donde se administra la quimioterapia, nosotros nos apoyamos con ellos, ¿sí? Con ellos o con ellas, que son enfermeras, las especialistas en la administración de medicamentos oncológicos. Entonces ahí nos dan un lugar, nos apoyan y le decimos, hola, tengo una paciente para ciclofosfamida, y ellas nunca dicen que no. Y ya les damos las indicaciones.
se le administra ahí como si fuera una quimioterapia ambulatoria. Terminando su administración, se va a su domicilio y le volvemos a decir que al siguiente mes, es decir, el 24 de junio, regrese otra vez a su administración de ciclofosfamida. No hay algo que nos diga 2 dosis, 3 dosis, 5 dosis. Todo va a depender de cómo vaya evolucionando. A lo mejor con 5 dosis de ciclofosfamida, es decir, 5 meses, la paciente estaba muy bien, ha remitido la actividad de su enfermedad, sus estudios de laboratorio son favorables. Probablemente yo ya suspenda ciclofosfamida y la mantenga nada más con puro glucocorticoide, por ejemplo, prednisona. O bien, quiero seguirla inmunosuprimiendo, entonces le puedo dar azatioprina por vía oral. ¿Ok? Así es como se administra la ciclofosfamida. Otro inmunosupresor es la ciclosporina. Es un buen inmunosupresor. Ha demostrado su eficacia y su utilidad en pacientes post-trasplantados. Es decir, los trasplantólogos, los nefrólogos que se dedican a trasplante de riñón, tienen mucha experiencia con el uso de ciclosporina. Y de ahí nos jalamos la ciclosporina para usarlo también como inmunosupresor en nuestros pacientes. Tiene un inconveniente. La ciclosporina es muy cara, ¿sí? La ciclofosfamina y la azatioprina no, son medicamentos relativamente baratos, pero la ciclosporina es muy cara, ¿ok? Este se administra por vía oral, viene en cápsulas y viene en solución, pero dependiendo de la dosis, pero una caja de cápsulas o una caja con el frasco de solución puede valer ahorita como 9,000 o 10,000 pesos. Entonces, muchos pacientes pues no lo aguantan. Entonces, es difícil que el paciente pueda utilizar ciclosporina a nivel privado. Ahora, a nivel institucional, como su utilidad ha sido demostrada en pacientes trasplantados o en pacientes que acuden a la consulta de nefrología, pues es donde más se utiliza ciclosporina y entonces a veces con nuestros pacientes hay un poco de reticencia para que nos autoricen el uso de la ciclosporina. ¿Ok? Bueno, eso me pasaba a mí cuando trabajaba en el hospital público. Ahora, pues que estoy aquí a nivel privado, pues no prescribo ciclosporina porque es muy cara y muchos pacientes no lo pueden comprar. Entonces, no voy a darles muchos detalles de la ciclosporina, pero sí es útil. El otro inconveniente de ciclosporina es que tiene efectos secundarios, ¿ok? Sobre todo a nivel renal. Luego, a nivel de electrolitos, principalmente el potasio, eleva mucho el potasio la ciclosporina, hay que tener cuidado con eso. Y el otro, que es mucho más frecuente que los dos anteriores, es que eleva mucho la presión arterial. Entonces, los pacientes hay que estarlos monitorizando frecuentemente de su presión arterial porque rápidamente pueden desarrollar elevación de la tensión arterial y si uno no se da cuenta o el paciente no le da importancia, pues puede provocarle alguna complicación a mediano plazo. ¿Ok? Un último inmunosupresor muy útil es el llamado micofenolato. Al igual que la ciclosporina, el micofenolato lo jalamos de los trasplantólogos, porque el micofenolato en la actualidad es el medicamento inmunosupresor que más utilizan los trasplantólogos. ¿Ok? El micofenolato sigue siendo un medicamento caro, pero no tanto como la ciclosporina. Entonces, el micofenolato ha venido a sustituir a la ciclosporina en uso como inmunosupresor. El micofenolato se utiliza en un rango de dosis de 500 miligramos a 2 gramos al día. Las tabletas o comprimidos vienen de 500 miligramos. Entonces podemos dar 1, 2, 3, 4 al día. Cuidado con el micofenolato porque tiene también eventos adversos o efectos secundarios. Entonces hay que vigilar biometrías hemáticas, pruebas funcionales hepáticas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de los inmunosupresores? Perdón, antes de que se me olvide. La ciclofosfamida, aparte de los eventos secundarios que les menciono y que hay que vigilar con estudios de laboratorio, tiene un efecto secundario inmediato, es decir, poquito después de haberse administrado por vía IV, la ciclofosfamida puede provocar un evento agudo que se llama cistitis hemorrágica, ¿sí? El metabolito de la ciclofosfamida, al ser eliminado por la vía urinaria, puede irritar el epitelio vesical y esto provocar sangrado. Entonces el paciente puede, despuesito de administrarse su ciclofosfamida,
provocarle hematuria, que puede ir desde muy leve hasta muy severa, una cistitis hemorrágica. Como ya sabemos que eso puede suceder, entonces preparamos al paciente para evitar que eso se presente como un evento adverso inmediato. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos? Hiperhidratamos al paciente. Antes de administrarle la ciclofosfamida intravenosa, le ponemos una solución fisiológica a pasarla a goteo rápido para que cuando pase la ciclofosfamida, un mecanismo o un método de barrido, ¿sí? Un método físico de barrido, jale o barra, limpie totalmente la vejiga del metabolito de la ciclofosfamida y se lo lleve en la orina. ¿Ok? Entonces, eso lo hacemos para favorecer. ¿Estamos? Algunos pacientes al momento de administrar ciclofosfamida pueden presentar mucha náusea y vómito. A final de cuentas es un medicamento oncológico. Entonces también preparamos al paciente con la administración de un antiemético para evitar que esté con náusea y con vómito al momento de la administración de ciclofosfamida. ¿Ok? ¿Preguntas de los inmunosupresores? No, doctor. ¿Cuántos minutos nos queda, Montserrat? ¿No está Montserrat? 15 minutos, doctor. 15 minutos, sale. Finalmente, en este arsenal terapéutico con el que contamos, tenemos a otro grupo de fármacos que se llaman agentes biológicos. ¿Ok? Les dieron ese nombre porque es un mecanismo de acción muy diferente a todos los anteriores. ¿Ok? Entonces, inhibíamos ciertas enzimas, inmunosuprimíamos. Aquí no. ¿Qué es lo que está pasando con estos fármacos? Lo que están haciendo estos fármacos es inhibir a nivel molecular todas aquellas sustancias que favorezcan la respuesta inflamatoria anómala que se está dando en los pacientes con enfermedades reumáticas o enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Hay diferentes grupos o diferentes familias dependiendo de dónde actúen. Aquí, por ejemplo, tenemos mencionados en primer lugar a los agentes biológicos anti-TNF. ¿Qué quiere decir eso? Que actúan en contra del factor de necrosis tumoral. Hay que recordar que el factor de necrosis tumoral tiene una participación muy activa en la respuesta inflamatoria, fisiológica o normal. Mucho más entonces en aquellos pacientes que tienen una respuesta inflamatoria anormal o letal para el organismo, como sucede en pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. Originalmente, todos estos fármacos, salvo una o dos excepciones, todos fueron sintetizados para tratar la artritis reumatoide. Y así como les dije que este fármaco es un antineoplásico o este fármaco es un antimalárico y de ahí jalamos, o de ahí nos trajimos de los nefrólogos este fármaco para tratar nuestras enfermedades, ahora aquí se invirtió. Toda esta investigación de este grupo de fármacos originalmente fue en pacientes reumáticos. Y ahora muchos o varios de estos fármacos son utilizados por otras áreas de la medicina, por otras especialidades, para tratar otras enfermedades de otras especialidades. ¿Ok? El primeritito en salir al mercado, el que fue el primero que se utilizó de este grupo de los llamados agentes biológicos, es el infliximab. ¿Ok? El infliximab, entonces, es un agente biológico que inhibe el factor de necrosis tumoral. Su indicación principal, ya se los dije hace unos minutos, es la artritis reumatoide. Aunque, por ejemplo, ya también los gastroenterólogos lo utilizan en enfermedades intestinales inflamatorias, los dermatólogos también lo han utilizado, por ejemplo, para tratar la psoriasis, ¿sí? Entonces, tiene otras indicaciones también. Infliximab se administra por vía intravenosa y se administra a razón de 200 miligramos como dosis inicial, dosis de ataque, el día de hoy, que estoy decidiendo iniciar con infliximab,
El segundo o la segunda dosis se administra a los 15 días o a las 2 semanas, una segunda dosis, y después de ahí, cada 2 meses. ¿Okay? Así se administra el infliximab. ¿Cómo se administra? Por vía intravenosa, pues tenemos que solicitarle al paciente que acuda al hospital o a un centro hospitalario, si es a nivel privado, donde se cuente con todos los elementos necesarios para administrárselo, porque puede tener eventos adversos inmediatos o a mediano plazo. ¿Ok? Entonces, si yo decido esto, le digo a mi paciente que acuda al hospital, en donde con un equipo multidisciplinario, pues vamos a estar vigilando al paciente, porque pueden tener eventos adversos inmediatos, como por ejemplo reacciones alérgicas, que pueden ir desde un rash cutáneo hasta edema angioneurótico. Entonces, como eso está descrito que puede suceder, prevengo, ¿okay? Me anticipo. Y al paciente le pongo un antihistamínico o un esteroide antes de administrar infliximab. Entonces le puedo poner, por ejemplo, clofenamina intravenosa, o le puedo administrar, por ejemplo, hidrocortisona, 100, 200 miligramos antes de la administración de infliximab. ¿Ok? Previendo que pueda suceder eso. Después de eso, pues voy a seguir vigilando a mi paciente con estudios de laboratorio. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, infliximab, 200 miligramos hoy, 200 miligramos en 2 semanas y después 200 miligramos cada 2 meses. ¿Sí? Entonces, a mi paciente hoy 24, pues le administro la primera dosis. Dentro de 2 semanas ya vamos a estar en mayo, vamos a estar por ahí del 7 de mayo, la segunda dosis, y después 7 de junio, 7 de julio, la siguiente dosis, luego a los 2 meses, y así me voy a administrar. Al finalizar este tema, les voy a decir, vamos a platicar, a quiénes se les administran estos fármacos. Estos fármacos no son para todos, ¿ok? Tenemos que seleccionar muy bien a nuestros pacientes. Les voy a decir por qué. Los anteriores les decía yo, hoy estoy haciendo el diagnóstico de artritis reumatoide, hoy le estoy iniciando metotrexate. Aquí no. Aquí yo ya le di un esquema de farmes, yo ya vi que le di metotrexate, que le di leflunomida, que hice asociación de 1, 2 o hasta 3 farmes, no hay buena respuesta, decido uno por estos. Este criterio que les acabo de mencionar, de que ya utilicé otros fármacos antes de utilizar estos, es un criterio muy socorrido o que utilizamos mucho en países del tercer mundo como el nuestro. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque estos fármacos son muy caros y no todos están al alcance o no todos los pacientes pueden tener este tipo de fármacos. ¿Ok? En países del primer mundo que cuentan con recursos económicos suficientes, con sistemas de salud financiables que les dan todo a sus ciudadanos, pues ahí hay protocolos, hay publicaciones donde dicen que estos sean los de primera intención, no el metotrexate, no los fármacos tradicionales, sino directamente con estos. Nosotros desafortunadamente no lo podemos hacer. Platicaremos mañana quizás más acerca de esto que estoy comentando, de que no todos los mexicanos, vamos a hablar de nuestro país, tienen al alcance esto. Y si nosotros, que más o menos estamos dentro de los del tercer mundo, un poquito más arriba, imagínense países pobres como los centroamericanos o los caribeños, pues esos están fregados. ¿Ok? Ellos ni pensar que puedan tener estos fármacos. ¿Ok? Ahí la vamos a dejar hoy. Mañana termino de hablar con ustedes del infliximab y continuamos con los demás. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Dale. Nos vemos mañana en la facultad. Sí, doctor, gracias.